Reiteramos a todos y cada uno de los hermanos y hermanas la bienvenida a la casa del Señor. Esta tarde, mis amados hermanos, continuaremos con nuestra lectura y estudio que el Señor nos ha hecho y predicar nos ha hecho a través del Evangelio de Marcos, que hemos estado viendo en este tiempo, en esta semana, que media entre el ingreso, la entrada del Señor Jesús a la ciudad de Jerusalén, los eventos en el templo y también los diálogos que el Señor estableció con las autoridades, con los fariseos, con los herodianos, con los saduceos y con los escribas. Pero hoy día correspondería ver una hermosa historia que también se da en el ámbito del templo. Veamos lo que nos dice la palabra en Marcos capítulo 12, versículos 41 al 44. Dice así la palabra del Señor. Marcos capítulo 12, versículos 41 al 44. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Que se nos bendiga la lectura de la Santa Palabra. Oremos. Padre bueno, Señor amado, damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque nos permite leer su palabra, aprender de ella, Señor, conocer su voluntad, Señor amado. Pedimos, Señor amado, que el Espíritu Santo obre en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Que el Espíritu Santo hable en nuestro entendimiento, en nuestra alma, Señor, en nuestro corazón, Señor, para que podamos conocer, Señor, de usted, Señor. Y por eso, Señor, con mucho respeto, Señor, y con mucha humildad, Señor, pedimos para que usted dirija, Señor, cada palabra, Señor, que sea expuesta en los labios de este hombre, Señor, que sin mérito alguno, Señor, usted lo permite. Por eso, Señor, le pido que limpie mis labios, mis pensamientos y mi corazón, Señor. Asimismo, Señor, preparan a nuestros corazones, Señor, para recibir este alimento que usted nos da. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Podemos tomar asiento, amados hermanos. Hemos señalado esta serie de diálogos que eran diálogos con grupos de personas. Eh, Eran grupos no ajenos al pueblo de Israel, sino que eran israelitas, judíos, los que participaban de ellos. Pero el Señor nos muestra distintos aspectos de este pueblo. Un pueblo fariseo, habían grupos de fariseos, una secta de los herodianos que amaban la cultura griega, la idolatría, va envuelta en ellos los saduceos que no creen en la resurrección, dice la palabra, dicen que no hay resurrección de los muertos. Eh, También habla con los escribas, aquellos estudiosos de la palabra, pero que enseñan inadecuadamente la palabra. Entonces nos va mostrando el Señor una serie de aspectos que son importantes tener en consideración para cada uno de ellos. A veces tenemos como conversamos muchas veces, hemos mencionado muchas veces, la sensación o la imagen que solamente tenemos al Señor en el día del ingreso a la ciudad de Jerusalén, el día domingo, y el viernes ya tenemos la semana, el viernes la crucifixión y el domingo la resurrección. Y eso estoy hablando dentro del ámbito de la iglesia, porque normalmente, incluso socialmente, es considerado una fecha importante. De hecho, es feriado el día viernes en nuestra patria. Muchas personas hoy día escuchan de la Semana Santa y es un tiempo de vacaciones. Esperan, que, digamos, marcadito, esperando que llegue el día jueves, si es posible es el jueves, y se van y desaparecen. No hay ese entendimiento espiritual ni siquiera ritualista hoy en día de lo que es la Semana Santa. Pero eso no quita para nada la voluntad de Dios. Manada pequeña, nos dice el Señor. Nosotros nos llama como una manada pequeña la iglesia. Entonces, no debemos de sorprendernos, digamos, de lo que ocurre en el mundo. Pero ahora, tampoco debe sorprendernos cómo el Señor comienza su enseñanza ya en forma más específica. El versículo 41 dice que estando Jesús en el templo también, sentado delante del arca de la ofrenda.
Estaba el Señor en el ámbito donde está, en el lugar donde está es en el templo. Un lugar reservado había del arca de la ofrenda, donde se acercaban las personas a dejar su dinero, monedas, como ofrenda expiatoria de sus pecados. También se piensa que eran ofrendas también para ayudar al sostenimiento del templo. Pero de esta manera, lo que estos hombres hacían, se acercaban en una forma ritualista a dejar sus dineros. Y muchos dicen que el Señor estaba mirando esta situación. El versículo 41 y 42 nos habla de un hecho objetivo, de una situación objetiva, que el Señor está sentado delante del arca de la ofrenda y está miraba cómo el pueblo no era algo de algunos, sino que era todo el pueblo que echaba dinero en el arca. O sea, todos iban al lugar a dejar su dinero, su ofrenda. Y muchos ricos echaban mucho. Y destaca que dentro del pueblo, los ricos, muchos ricos, dice, echaban mucho, muchos, muchos. O sea, era un evento importante y necesario dentro de la vida de la religiosidad de Israel. Todo el pueblo, como el pueblo, dice, el pueblo echaba monedas, dinero en el arca. No habían billetes en esa época, habían monedas. Y también nos dice que muchos ricos echaban mucho. Y compara la situación, Marcos, recordemos las palabras, que son las palabras de Pedro, que vino una vida pobre dentro del pueblo y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Podríamos pensar nosotros, hoy en día quizás una moneda de 10 pesos, que las de peso ya desaparecieron. Una moneda de 100 no lo sabemos. Podemos, pero demuestra mucha pobreza. Pero ahí viene que el Señor dice, el versículo 43, Él llama a sus discípulos, llama a sus discípulos. Y esa expresión nos debe dar a entender que es un momento especial para el Señor de enseñar a sus discípulos. No habla a un grupo especial, ajeno a los discípulos, sino que ahora la enseñanza viene hacia los de Él, hacia sus discípulos. Entendemos entre los discípulos, los apóstoles, y también podríamos pensar de otros hermanos que estuvieran ahí presentes. La, no hace, la palabra no hace ese distingo en este momento, pero sí llama a los suyos. No se plantea el Señor frente a personas ajenas, pese a que en estas conversaciones anteriores habían estado presentes los discípulos también. Sin lugar a dudas, los testimonios son fuertes porque estuvo presente. No es un relato que haya llegado de oídas. Mira, pasó tal conversación. Es un relato muy vivo, muy directo de lo que ocurrió. Y ese día, cuando relata ahora, dice que el llamado es ahora a los discípulos. El llamado a los discípulos para enseñarles. No es algo neutro el llamar a los suyos. Y les dijo, aquí viene la enseñanza, de cierto os digo que esta vida pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Y es contradictorio en el sentido material, porque en el versículo, dos versículos antes he dicho que muchos ricos echaban mucho y en cambio la viuda pobre echó muy poco. Es contradictorio materialmente. Tiene que haberles llamado la atención esa contradicción de la enseñanza. Pero ¿qué dice? Esta vida pobre echó más que todos los que han echado en el arca. El Señor no está despreciando la ofrenda del arca. El Señor no está negando que debe entregarse la ofrenda. No es esa la enseñanza que está dándose, sino que la explicación viene en el versículo 44, porque todos han echado de lo que les sobra. En cambio, esta parece que está cerca, esta porque esta, no esa mujer, sino esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. El Señor Jesús se valía muchas veces de acercar a las personas que iban a ser un ejemplo de lo que le iba a dar. ¿Recuerdan del niño? Lo tomó y lo sentó en su regazo. El niño, este niño. Y aquí nos habla de esta mujer. No es cualquier mujer, es una mujer determinada que los testigos, los discípulos, pudieron verla.
porque dice, porque ésta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Aquí hay una enseñanza espiritual, sin lugar a dudas, de cómo nosotros debemos acercarnos a la ofrenda del templo. El Señor nos muestra que, recordemos en el capítulo 11, unas líneas, versículo 17, cuando el Señor expulsa a los mercaderes, expulsa a los cambistas, bota sus sillas, sus mesas, y bota las sillas a los que vendían palomas. Para el Señor es un acto reprochable lo que ellos hacían, porque estaban utilizando el templo como una casa, dice, de la cueva de ladrones. Era una actividad no solamente comercial, sino que no es que los comerciantes sean ladrones, sino que está diciendo acá que el templo se había convertido en un verdadero lugar de comercio, que robaban la fe, en un lugar de comercio donde se especulaba mucho, da la impresión, por los cambistas de usura en el fondo, cambiaban, prestaban dinero, prestamistas, y también llegaban y vendían palomas. ¿Qué es lo que dice el Señor? No está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Está hablando en el templo el Señor. Y ahora también en el versículo 41, 12:41 también nos habla en el templo. Pero el Señor no botó el arca de la ofrenda. El Señor reconoce ese lugar como un lugar en el cual deben de llevarse la ofrenda económica al templo. Recordemos también que el Señor nos dice en el capítulo, en el capítulo 12, que nos dice cómo debe ser con respecto al diálogo que tiene con el que escriba, que le dice que no quiere holocaustos ni sacrificios. Estoy viendo el capítulo 12:33. Es más que todos los holocaustos y sacrificios. Entonces es la misma enseñanza, pero desde otro punto de vista. No es la ofrenda humana, no es el holocausto, no es el sacrificio lo que el Señor le importa. Es la misma enseñanza, pero de otro punto de vista. Acá los hombres llegaban con mucho dinero. Las monedas suenan, las monedas suenan. ¿Y qué pasa? Hacían sonar sus monedas. Los fariseos hacían sonar sus fortunas que lanzaban ahí en el templo para mostrar lo bueno que ellos eran, no para ser agradecidos de lo que Dios daba, el sustento que Dios les daba, sino para que los demás pudiesen oír y escuchar cómo ellos eran generosos. El Señor reprocha ese tipo de conducta. Y es por eso que ahora les dice que el Señor a esta mujer ha dado todo lo que tiene, incluso su sustento. Pero hay algo más, hay algo más. En ese versículo 44 nos está hablando también de la confianza de esta mujer. Si se acerca al arca de la ofrenda y entrega todo lo que tiene materialmente, la respuesta es que no va a tener más. Es básico, ¿no es cierto? Pero ahí, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Que esta mujer, y no la ensalza como una persona, síganla a ella, sino que ensalza su conducta y su entendimiento de lo que es vivir con fe, con confianza en Dios, que es Dios el que le va a proveer, que es Dios el que la va a sustentar. Uno podrá decir, mira, tengo 10.000. Para una persona 10.000 es una fortuna. Para otros, bueno, ya gastemos nomás. El dinero no es lo que determina la vida de las personas. Y Dios nos muestra que esta mujer pobre echó esos 10.000, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Porque el sustento de la mujer no estaba en el dinero. Ella no tenía la aprehensión de las cosas materiales, ni de la riqueza, ni de la envidia, ni de la necesidad de ver cómo otros daban, sino que su corazón estaba dispuesto a entregar todo lo de ella, incluso su vida. Eso es lo que representa. Porque el sustento nos permite comer, nos permite vestirnos. En esa época no era muy distinto hoy en día. Aquí el Señor no está tampoco diciendo que no debemos de trabajar, pero sí nos muestra cuál tiene que ser nuestra actitud.
hacia las cosas materiales. Vienen a nuestra mente lo que en las palabras en Job, Dios dio, Dios quitó. Bendito sea el nombre de Jehová, bendito sea el nombre de Dios, porque todo depende de Él, las cosas materiales, todo. Nosotros somos administradores de las cosas del Señor y tenemos que aprender a ser buenos administradores de las cosas del Señor. Esta enseñanza podemos verla también de otro punto de vista, el mundo del punto de vista histórico de la iglesia. Si nosotros, por ejemplo, vamos al libro de Hechos, en el capítulo 4, versículo 32, veremos que hablando de la historia de la iglesia, hablando de la vida de la iglesia, los primeros hermanos, el Espíritu Santo nos dice que la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder de los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Pero agrega más, así que no había entre ellos ningún necesitado. No había entre ellos necesitados, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Nuestro hermano delante nos mencionaba la historia de Ananías y Zafira al inicio, como un ejemplo de desafiar el Espíritu Santo. El Señor acá nos está mostrando, volviendo a Marcos, que Él conoce nuestros corazones, conoce nuestros pensamientos. Él nos juzga como nosotros juzgamos. Nuestro juzgamiento en las cosas normalmente es, ¡ay, mira que entregó harto! Que es generoso, que es bueno. Y el mundo juzga a las personas por ello. Y nosotros también tenemos esa tendencia. Yo no estoy diciendo que hay que ser mezquino, todo lo contrario. Nosotros somos administradores de las cosas, de Dios, el trabajo, el hogar, todo lo que tenemos es del Señor y el Señor nos ha dado. Y tenemos que aprender a ser agradecidos y generosos también. No poniendo las cosas en el acento en lo que me va a costar o lo que voy a hacer o voy a dejar de ganar o voy a perder con esto, sino que el Señor nos dice, a través de esta enseñanza, despréndete de lo material, mira a tus hermanos, mírame a mí. Si nosotros vamos, por ejemplo, a 2 Corintios, en el capítulo 8, muchas veces también lo hemos visto otras veces, cuando se levanta la ofrenda hacia la iglesia de Jerusalén, y los hermanos de Macedonia, dice, dieron también de ofrenda. El capítulo 8:2 dice que en grande prueba de tribulación, hablando sobre Pablo sobre los hermanos de Macedonia, dice la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Eran pobres, estaban necesitados, pero escucharon de la necesidad que había en Jerusalén, escucharon de la ofrenda que había que levantar, y estos hermanos pidiendo con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Para nosotros, mis amados hermanos, es un privilegio servir a los hermanos. Tiene que ser eso nuestro entendimiento. Eso dice relación con amar al prójimo. No podemos amar al prójimo si no amamos a Dios. No podemos amar a Dios si no amamos al prójimo. Es un contrasentido. El mundo nos coloca las cosas distintas, pero Dios uno es. Llamarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu entendimiento. Y el segundo mandamiento es semejante a este, y a tu prójimo como a ti mismo. El Señor está haciendo una aplicación práctica de lo que significa amar. Y nosotros en la iglesia deberíamos estar atentos a ello, no para ufanarnos, ni para jactarnos,
sino para que fuera nuestro norte estar atentos a las necesidades mutuas de nuestras familias, de la iglesia. Somos la familia de la fe, nos describirá el apóstol Pablo también. Y aquí dice que es un privilegio participar en este servicio para los santos. Para nosotros tiene que ser un privilegio, una honra que el Señor nos da, una bendición que el Señor nos da en servirnos, en atendernos. Y no para que jactarnos, ni tampoco esperar recompensa en ello del hombre, sino que es la mirada de Dios sobre ti. De manera, dice, y como no esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego nosotros por la voluntad de Dios. Es una manifestación de la gracia. ¿Y por qué es una manifestación de la gracia? Usted se podrá preguntar. Dios entregó a su Hijo en muerte, en sacrificio por nuestros pecados, por mis pecados. El Señor lo hizo con agrado, con dolor, pero con agrado. Y el ejemplo nuestro es Cristo. Y ni usted ni yo podríamos estar en este lugar honrando el nombre del Señor si Cristo no hubiera sido entregado en sacrificio. Lo que el Señor está mostrando a través de la viuda es mostrarnos al Padre, entregando todo lo de Él. Todo. No escatimó el Señor Jesucristo. No evadió, dice en Efesios la palabra, en Filipenses, no evadió el hecho de ir en sacrificio. Entregó todo, todo su sustento. Entregó su vida. Hermanos amados, el Señor nos exhorta a ser generosos. El capítulo 9, 7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón. No contestes, me duele, ni por necesidad, tengo que hacerlo, sino con alegría y con gozo. Gálatas 5:22 dice, el fruto del Espíritu, entre otros, el gozo. Entonces, dar es gozo. Dar a los hermanos es gozo. Es que no tengo dinero, no importa, es el tiempo. Es que no tengo muchos recursos, no importa. Es el amor, es el tiempo. Es cómo nos entregamos a los hermanos. Y nosotros no lo hacemos porque se nos haya ocurrido, porque al pastor un día se le ocurrió, no, porque tenemos el ejemplo de quién, de Cristo. Yo creo que la enseñanza aquí en el Evangelio de Marcos es esa. Cristo está hablando de Él mismo, de la pobreza que Él vivió, de la entrega que Él vivió. No escatimó dejar el reino del Padre, no escatimó la pobreza para darlo todo por nosotros. Eso es una ofrenda. Yo creo que hay mucho simbolismo de parte del Señor Jesús, porque luego comenzará, en este tiempo uno se pregunta, ¿por qué el Señor ha hablado de esto? Pienso que el Señor ya está anticipando para que los hermanos vean el ejemplo que tenemos que seguir a nuestro Señor Jesucristo, quien se humilló hasta lo sumo, se humilló entregándose por nosotros, por nuestros pecados. A veces pienso que ese ejemplo de la viuda es Cristo hablándonos a nosotros, ofrendándose frente al Padre, entregando su vida, todo lo que tenía. ¿Qué más podemos tener si no es vida? ¿Qué nos queda? Es lo más importante que Dios nos da, es la vida. Amados, amados, que el Señor nos bendiga y el ejemplo que tenemos de iglesia es nuestro Señor Jesús. Oremos. Padre bueno, ser amado, damos gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella, Señor, aprendemos y conocemos de su voluntad. Y vamos viendo, Señor, también y conociendo la obra de nuestro Señor Jesucristo, quien se entregó
por nuestros pecados, Señor, por mis pecados, Señor. Gracias, Señor, damos porque a través de la palabra, Señor, Él nos muestra y nos enseña, Señor, que Él que no tuvo ni miramiento, Señor. Tu palabra nos dice que no tuvo cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Se hizo siervo y en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso el Señor exalta, por eso es el Señor exaltado, por eso el Señor se dobla nuestras rodillas frente a Él. Y por eso nosotros como iglesia seguimos su ejemplo. Gracias, Señor. Bueno, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que se nos